El gobierno de la India, horrorizado ante el millón de refugiados, se dispuso a ayudar militarmente a la Liga Awami, pero tuvo que esperar a que pasase el monzón antes de montar operaciones activas. Sin embargo, las tropas pakistaníes e indias se enfrentaron durante el otoño, cuando las primeras cruzaron la frontera en persecución de las bandas militares. Aparte de ser un país geográficamente dividido, Pakistán tenía la desventaja de poseer una fuerza militar que era un tercio de la que tenía la India, y por lo tanto lanzó ataques aéreos anticipados desde Pakistán del Oeste con el fin de distraer la atención de la India de Pakistán del Este. La Armada India entró en acción al día siguiente cuando los aviones del portaaviones Vikrant, al que vemos en las imágenes, y aviones con base en tierra atacaron Dhaka, capital de Pakistán del Este, y otros objetivos. Al mismo tiempo, las tropas de tierra también atacaron en dirección a Dhaka. Los ataques aéreos dañaron mucho la ciudad y en 2 semanas había sido rodeada, obligando a las fuerzas pakistaníes a rendirse. En el oeste los combates estuvieron más equilibrados. Los T-55 soviéticos que tenía la India se enfrentaron a los M-47 Patton de construcción americana que tenían los pakistaníes. Pero tras la rendición pakistaní en Pakistán del Este el 16 de diciembre, el primer ministro Indira Gandhi declaró el alto el fuego en el oeste al día siguiente. Y se creó el Estado de Bangladesh. La isla de Chipre, al este del Mediterráneo, también era una manzana de la discordia, parte del Imperio Otomano turco, hasta que los británicos hicieron con el control en 1878. Chipre había tenido comunidades turcas y griegas. En la década de los 50, los extremistas griegos lanzaron una campaña terrorista contra los británicos con el fin de obtener la enosis, es decir, la unión con Grecia. Finalmente, Chipre obtuvo la independencia bajo la presidencia del arzobispo Makarios. Pero las desavenencias entre los grecochipriotas y la minoría turca aumentaron. En 1963, la isla estaba al borde de la guerra civil, mientras la policía trataba desesperadamente de separar a las bandas rivales. En diciembre de 1963, las tropas británicas que seguían teniendo bases en la isla intervinieron para mantener la paz. En abril de 1964 fueron sustituidas por tropas de la ONU, pero en julio Turquía pasó a la acción, montó un asalto anfibio sobre la costa norte de Chipre. Conjuntamente lanzó un ataque aéreo. Poco pudieron hacer las tropas de la ONU, cuyo armamento era muy ligero, y las fuerzas británicas que se encontraban en Chipre no estaban dispuestas a disparar contra un aliado de la OTAN. Durante 3 semanas de combates esporádicos, los turcos aseguraron la mitad norte de Chipre, tras lo cual las tropas de la ONU se encargaron de patrullar la frontera con el sur grecochipriota. Las operaciones anfibias también desempeñaron un papel importante en el conflicto entre Gran Bretaña y Argentina. La causa fue la propiedad de las Islas Malvinas, llamadas Falklands por los británicos. Ambos países se disputaban la propiedad de las islas desde 1830.
En Argentina, la junta militar del general Leopoldo Galtieri era cada vez más represora e impopular, y por ello, a principios de los 80, trató de desviar la atención doméstica recuperando las Malvinas. El 2 de abril de 1982, 500 marines argentinos y fuerzas especiales invadieron las islas, obligando a rendirse a los 80 marines británicos allí destinados. Dos días después, los argentinos también se apoderaron de la desértica isla de South Georgia, a 1500 kilómetros al este. Pero el 5 de abril, un destacamento especial zarpó desde Gran Bretaña para recuperar las Falklands. 3 semanas más tarde, los británicos habían recuperado South Georgia. Viejos bombarderos Vulcan partieron desde Gran Bretaña hacia la isla de Ascensión, donde los americanos les habían facilitado instalaciones. Desde allí bombardearon el único campo aéreo en las Falklands, Puerto Stanley. Para ello fue necesario repostar a menudo en el aire. El 2 de mayo, el submarino británico Conqueror hundió al crucero argentino Belgrano. Ello no solo eliminó la amenaza naval argentina, ya que su flota regresó a puerto, sino que además fue la primera vez que un submarino de la Armada Real hundía un buque enemigo desde 1945. Y mientras el destacamento especial británico se aproximaba a las Malvinas, la batalla empezó a librarse en el aire. Los Harrier británicos empezaron a combatir contra los A-4 Skyhawks de fabricación americana, los Super Extenders de fabricación francesa y los Daggers, diseñados en Francia pero construidos en Israel. Y entonces se hizo patente la extraordinaria versatilidad de los Harrier. Pero la verdadera batalla fue entre la Fuerza Aérea Argentina y los buques británicos. El 4 de mayo, el destructor Type 42 Sheffield fue alcanzado por un misil antibuque Exocet disparado desde un avión Super Thunder. El 21 de mayo, las tropas británicas desembarcaron en las Falklands. Establecieron una cabeza de playa en la bahía de San Carlos. Y entonces se intensificó la batalla aeromarítima. Los aviones argentinos atacaron repetidamente los buques en San Carlos. Durante los días siguientes, los aviones argentinos hundieron 3 buques de guerra y un buque contenedor, y si las espoletas de sus bombas hubiesen funcionado bien, podían haber sido mucho más. Pero el sistema de misiles de defensa aérea Rapier y los Harrier derribaron un número considerable de aviones argentinos. Y los británicos pudieron consolidar su cabeza de playa. El 28 de mayo se produjo el primer combate terrestre importante en Goose Green, cuando los paracaidistas británicos capturaron dicha posición tras duros enfrentamientos. Pero los británicos también sufrieron bajas. Captain James, Lieutenant Barry, Corporal Hardman. Y entonces se inició la marcha hacia Port Stanley, el objetivo final. La mayor parte tuvo que hacerse a pie sobre un terreno muy desigual, ya que, a excepción de uno, el resto de los helicópteros de transporte se habían perdido con el buque contenedor. Antes de las batallas finales frente a Port Stanley, los británicos sufrieron un nuevo desastre. La aviación argentina atacó en Bluff Cove los buques de desembarco Sir Galahad y Sir Tristram.
Hubo muchas bajas, pero los británicos continuaron avanzando hacia Port Stanley. La noche del 11 al 12 de junio se inició la fase final de la campaña con el ataque sobre el monte Lockdown. 2 noches más tarde se llevaron a cabo los ataques sobre la Sierra Wireless y el monte Tumbledown. Estos combates los llevó a cabo la infantería armada con rifles, bayonetas, granadas y ametralladoras ligeras. Fueron combates muy distintos a la guerra de alta tecnología para la que estaba entrenado el grueso del ejército británico. Al día siguiente, las fuerzas argentinas se rindieron y las tropas británicas entraron en Port Stanley. La guerra supuso el derrocamiento de Galtieri y su junta. En Gran Bretaña, el conflicto reforzó el orgullo nacional y elevó la talla internacional de la primer ministro Margaret Thatcher. En la década de los 80, las fuerzas americanas se vieron envueltas en 2 operaciones de policía. La isla de Granada fue invadida en octubre del 83 a petición de la Organización de los Estados del Este del Caribe, preocupados por el reciente golpe de extrema izquierda y por la presencia de los cubanos, que estaban construyendo una enorme pista de aterrizaje en la isla. En 3 días, los americanos y sus aliados caribeños habían asegurado prácticamente la isla y rescatado a un grupo de estudiantes americanos que se encontraban allí atrapados. Y en diciembre del 89, las tropas estadounidenses atacaron Panamá. Declaró el alto el fuego en el oeste al día siguiente. Y se creó el Estado de Bangladesh. La isla de Chipre, al este del Mediterráneo, también era una manzana de la discordia, parte del Imperio Otomano turco, hasta que los británicos hicieron con el control en 1878. Chipre había tenido comunidades turcas y griegas. En la década de los 50, los extremistas griegos lanzaron una campaña terrorista contra los británicos con el fin de obtener la enosis, es decir, la unión con Grecia. Finalmente, Chipre obtuvo la independencia bajo la presidencia del arzobispo Makarios. Pero las desavenencias entre los grecochipriotas y la minoría turca aumentaron. En 1963, la isla estaba al borde de la guerra civil, mientras la policía trataba desesperadamente de separar a las bandas rivales. El gobierno de la India, horrorizado ante el millón de refugiados, se dispuso a ayudar militarmente a la Liga Awami, pero tuvo que esperar a que pasase el monzón antes de montar operaciones activas. Sin embargo, las tropas pakistaníes e indias se enfrentaron durante el otoño, cuando las primeras cruzaron la frontera en persecución de las bandas militares. Aparte de ser un país geográficamente dividido, Pakistán tenía la desventaja de poseer una fuerza militar que era 1/3 de la que tenía la India, y por lo tanto lanzó ataques aéreos anticipados desde Pakistán del Oeste con el fin de distraer la atención de la India de Pakistán del Este. La Armada India entró en acción al día siguiente cuando los aviones del portaaviones Vikrant, al que vemos en las imágenes, y aviones con base en tierra atacaron Dhaka, capital de Pakistán del Este, y otros objetivos. Al mismo tiempo, las tropas de tierra también atacaron en dirección a Dhaka. Los ataques aéreos dañaron mucho la ciudad y en 2 semanas había sido rodeada, obligando a las fuerzas pakistaníes a rendirse. En el oeste los combates estuvieron más equilibrados.
Los T-55 soviéticos que tenía la India se enfrentaron a los M-47 Patton de construcción americana que tenían los pakistaníes. Pero tras la rendición pakistaní en Pakistán del Este el 16 de diciembre, la primer ministro Indira Gandhi En diciembre de 1963, las tropas británicas que seguían teniendo bases en la isla intervinieron para mantener la paz. En abril de 1964 fueron sustituidas por tropas de la ONU, pero en julio Turquía pasó a la acción, montó un asalto anfibio sobre la costa norte de Chipre. Conjuntamente lanzó un ataque aéreo. Poco pudieron hacer las tropas de la ONU, cuyo armamento era muy ligero, y las fuerzas británicas que se encontraban en Chipre no estaban dispuestas a disparar contra un aliado de la OTAN. Durante 3 semanas de combates esporádicos, los turcos aseguraron la mitad norte de Chipre, tras lo cual las tropas de la ONU se encargaron de patrullar la frontera con el sur grecochipriota. Las operaciones anfibias también desempeñaron un papel importante en el conflicto entre Gran Bretaña y Argentina. La causa fue la propiedad de las Islas Malvinas, llamadas Falklands por los británicos. Ambos países se disputaban la propiedad de las islas desde 1830. En Argentina, la junta militar del general Leopoldo Galtieri era cada vez más represora e impopular, y por ello, a principios de los 80, trató de desviar la atención doméstica recuperando las Malvinas. El 2 de abril de 1982, 500 marines argentinos y fuerzas especiales invadieron las islas, obligando a rendirse a los 80 marines británicos allí destinados.